¿Qué tal, amigos? Les saluda Tony Citadino. Bienvenidos a mis redes sociales, al canal de YouTube. Y en esta ocasión estamos muy contentos de tener con nosotros al señor Domingo Álvarez, periodista muy querido y apreciado, de muy buena data en Venezuela, esos periodistas que desde pequeños a nosotros también nos ayudaron a formarnos y a integrarnos con el béisbol. Y además fue exgerente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Bienvenido, señor Domingo. Un placer. Bueno, Tony, es un placer saludarte por esta vía y bueno, estamos a la orden para no desperdiciar ni un segundo en lo que tú quieres conversar, que es un poco la historia de la liga, por lo menos mientras yo estuve por allí. Bueno, llega a la liga en el año 1993, entiendo por intermedio del señor Oscar Prieto y también del señor Oropesa. ¿Cómo fue ese traslado de pasar de la prensa escrita, de la radio, porque estuvo también en los circuitos de Cardenales y de Leones, a la liga? Bueno, tú sabes que yo estaba con el circuito de los Leones y recibí una oferta de un periódico para ser el director, te estoy hablando del Globo, en un proyecto donde el periódico sería editado digitalmente. Una cosa novedosa en Venezuela, y ya yo más o menos conocía algo de digitalización, porque lo había vivido en el Impulso. Y dije, bueno, dejé de ser el comentarista de los Leones para dedicarme al periódico y la verdad que eso no resultó porque ahí hubo muchos errores, pero bueno, no vale la pena porque eso no es lo que estamos hablando, pero eso fue lo que pasó. Y entonces yo quedé desempleado en los comienzos del año 93, por ahí como en enero, febrero, pero inmediatamente recibí una llamada del doctor Oscar Prieto y de parte de Humberto Oropesa, que para el momento estaban en una junta directiva de la liga para reestructurar la misma. El presidente era el doctor Jaime Benítez, que en paz descanse. Me llamaron y me dijeron que querían almorzar conmigo para ofrecerme la gerencia. Nos pusimos de acuerdo de inmediato y eso fue el último día de abril. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y cuándo comienzo? Y me dijo, bueno, mañana mismo. Ese mañana mismo en aquel momento era el 1 de mayo del año 93. Y yo siempre digo que empecé el 1 de mayo, pero por supuesto, yo ese día no había trabajo en ninguna parte. Lo que había era marchas y cosas de esas de los trabajadores. Pero bueno, esa es la fecha que aparezco como comenzando en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y la verdad que no hubo nada bueno, que me espantara, vamos a decirlo así, con relación a lo que yo estaba haciendo antes, que era de comentarista, primero con Cardenales de Lara como unos 6 años más o menos, y después con los Leones del Caracas también unos 6 años, algo así. Y por supuesto, mi oficio de periodista, que yo nunca lo había dejado, pero para mí la liga no era extraña. Y sin embargo, bueno, cuando llegué me encontré con unas cosas allí que verdaderamente son diferentes, que además una gerencia que hay que ejecutar a cada instante es muy dinámica. Y la gente siempre me preguntaba, pero ¿qué hacen después que termine el campeonato? No se hace nada. Entonces, yo, no, el día que termine el campeonato, que es el día cuando un equipo, uno de los dos que están en la final, ganan su cuarto partido y se titulan campeones. Mientras la gente está celebrando, nosotros al día siguiente estamos empezando a organizar el campeonato de la temporada siguiente, de la temporada que viene. Eso se te puede dar una idea de cómo es la liga de dinámica. Yo supongo que después de 2 años de haberla dejado, más o menos, la mecánica y la dinámica es la misma, porque no se deja de trabajar en la época cuando no hay béisbol, cuando los estadios no están en funcionamiento. Y a pesar de estar casi 30 años en la liga, extraña en estos momentos esa dinámica y esa corredera, ese encochinamiento, como nosotros también hablamos en el término periodístico, de estar metido en la liga, en todo lo que tiene que ver de la dinámica. Claro, tengo que extrañarlo porque imagínate, como tú acabas de decirlo, yo trabajé en periódico, yo nunca fui jefe formal, por ejemplo, en las páginas deportivas, porque yo era un reportero más, por ejemplo, en el Impulso, que trabajé varios años, pero siempre me dejaban encargado de la página deportiva. Y igual cosa me pasó en el Nacional, que trabajé 4 años aproximadamente. Y entonces el encochinamiento, que es lo que tú te referiste, era frecuente. Y cuando tuve en el Globo, que te acabo de mencionar,
el encochinamiento era diario y a toda hora, porque aparte de ser un periódico escrito, pues, era un periódico digital, tenía esas dos cosas. Pero bueno, la materia de la liga es una materia muy dinámica, como ya lo apunté, y el encochinamiento también es todos los días. Sí. Salvo cuando no hay campeonato, porque cuando hay campeonato se presentan muchas cosas. Precisamente Oscar Prieto y Humberto Oropesa y el doctor Benítez me dijeron, mira, ahí hay que ponerle atención al tema de los árbitros. Y la verdad que cuando llegué, los árbitros ya querían formar una huelga o querían paralizarse. Bueno, ahí como pudimos hicimos una especie de recomienzo en la materia de árbitros, que te repito, es un tema muy difícil dentro de la liga. En el tema de los árbitros, tú tienes que organizar en la liga los viajes, los hoteles donde se van a quedar en cada ciudad, tienes que organizar árbitros locales en cada ciudad para poder hacer una dinámica de que cada encuentro tenga los árbitros a tiempo y se cumpla el objetivo principal de la liga de béisbol, que es jugar pelota, que haya juegos de pelota, que los equipos salgan al terreno y allí estén los árbitros y esté el anotador oficial para que quede el registro del juego de pelota. Y muchas veces, por una equivocación de nosotros mismos en la liga o equivocación, por ejemplo, no equivocación, sino que de pronto uno le decían, los árbitros llamaban y decían, mire, estamos en el aeropuerto y el vuelo para Barquisimeto fue cancelado. Imagínate tú. Entonces, muchas veces esas cosas ocurrían y uno tenía que correr o volar, mejor dicho, para poder mandar a los árbitros para su sitio. Pero nunca, nunca se paró un juego de pelota por falta de árbitros. Sí pudimos comenzar tarde una vez en Barquisimeto porque en nuestro calendario hecho por nosotros mismos aparecía el juego Zulia-Lara en Barquisimeto, aparecía en Zulia en nuestro calendario y el juego era en Barquisimeto. Y los árbitros estaban en Maracaibo porque pensábamos que el juego era en Maracaibo. Y cuando nos percatamos, afortunadamente, con tiempo más o menos suficiente, bueno, buscamos la manera de mandar a los árbitros que estaban en Maracaibo para Barquisimeto. El juego comenzó una hora después, pero comenzó el juego. Eso fue una cosa esa, tú sabes, terrible que le pasa a uno porque fue responsabilidad de nosotros en la oficina. Y sucedieron cosas parecidas, por ejemplo, en Margarita, eso sucedía mucho porque normalmente en Margarita, en otros tiempos, había 2 líneas aéreas y cada línea tenía 20 vuelos diarios para Margarita, pero Venezuela cambió mucho y las 2 líneas que quedaban ya no eran esas mismas que tenían 20 vuelos diarios, sino otras líneas, y generalmente cuando uno reservaba los cupos para 4 o 5 árbitros, estaba confiado en que no iba a pasar nada y que el vuelo iba a ser normal, y nos llamaban con mucha frecuencia de Margarita, mira, se canceló el vuelo. Una vez unos árbitros estaban en Barcelona o en Puerto La Cruz, que es donde está el estadio, pero en Barcelona está el aeropuerto. Y había un viaje desde Barcelona hasta Margarita, hasta por la mar, y los árbitros no podían viajar porque no sabemos, cancelaron el vuelo a Barcelona por la mar. Afortunadamente, nos avisaron con tiempo y el comisionado de la liga, que para la época estaba allí en Puerto La Cruz, el doctor Luis Rivas, a quien le agradecemos toda la vida. Él es amigo para entonces el comandante de la Guardia Nacional en el puerto allí de Guanta, que es el que vigila las costas, etcétera. Y conversó con él para plantear el problema y él le dijo, bueno, tienes mucha suerte porque en este momento tenemos una lancha rápida que va para Margarita en diligencias pues propias de ellos. Si tú quieres, me mandas a los árbitros lo más pronto posible para que se monten en esa lancha rápida y los llevamos a Margarita. Bueno, y así ocurrió. Llegaron a tiempo, llegaron a tiempo y un poco asustados porque la lancha rápida es rápida de verdad. Y bueno, te imaginarás cómo fue ese viaje desde Guanta o de Puerto La Cruz hasta Pontepiedra, no sé a dónde llega esa lancha rápida allá en Margarita, pero bueno, llegaron a tiempo. Y hubo muchas cosas como esas, pues así, una vez los árbitros también se quedaron en Caracas, imagínate tú, tenían que ir a Margarita y estaban en Caracas.
Y entonces yo le dije a Yocoima Mata, que era la organizadora de la oficina en términos generales, no era una simple secretaria, sino una gerente más, pues, que Sí. organizaba bien las cosas. Y me llama para decirme, mira, el avión para Margarita está cancelado, no hay manera de mandar a los árbitros. ¿Y qué hacemos? Y yo le digo, bueno, mira, averigua rápidamente en una empresa de helicópteros que está en el aeropuerto de Caracas, a ver si tienen algún helicóptero que podamos alquilar y que lleven a los árbitros. Y bueno, lo que nos dijeron es que helicóptero no había, pero sí una avioneta disponible que costaba $3,000, me acuerdo. Yo le dije, bueno, gasta esos $3,000 sin decirle a nadie de los equipos que estamos gastando $3,000 porque nos van a regañar. Pero necesitamos que los árbitros estén en Margarita. Bueno, tuvimos la suerte también que Yocoima se enteró que Ramón Hernández, yo no sé si tú recuerdas, él era en esa época jugaba para los Bravos de Margarita. Ramón Hernández estaba en Valencia o estaba en Caracas, no sé, no estaba en Margarita, pues, y necesitaba traslado. Entonces el equipo estaba organizando también la contratación de un avión privado para llevar a Ramón Hernández a Margarita. Y los árbitros se montaron en ese avión y lograron llegar. Eso Aprovecharon fue de la suerte. cola. Sí, aprovecharon la cola. Estuvimos a punto de gastar $3,000 y además que nos regañaran por haber gastado tanto dinero para un traslado que se suponía era muy sencillo. Señor Domingo, una de las cosas importantes es que en la primera temporada en la que usted se estrena al frente de la liga como gerente, bueno, se da la primera final Caracas-Magallanes en el país, una final que paralizó el país. ¿Recuerda cómo se vivió esa etapa dentro de la liga? ¿Había algún tipo de presión extra por el espectáculo que se pudiera dar? Bueno, al final terminó una final en 7 juegos. Incluso el mismo presidente Caldera en ese momento había interrumpido su alocución para lo que había sido uno de los encuentros de la final, para el inicio de la final. ¿Recuerda algo en específico si había algún tipo de presión o cómo lo vivieron dentro de la liga? Bueno, sí, efectivamente hubo presión porque eso lo podemos decir sin ningún tapujo porque los juegos Caracas-Magallanes son una presión, el juego más, no, más sencillo, si es que se puede llamar así sencillo, pero imagínate tú una final y la primera final en la historia de la liga entre Caracas y Magallanes, las presiones fueron de toda naturaleza, ¿no? Todo el mundo quería que aquello fuera perfecto. La televisión, que todos los canales ya estaban apuntados para transmitir. Ahí tuvimos problemas por eso, porque había unos canales que querían un horario, otro canal que quería otro horario, y entonces había que aprobar un horario, y finalmente terminamos aprobando los horarios de la liga, y que los canales se adaptaran. Eso fue el primer gran problema. Pero bueno, los canales también tenían razón en ese sentido, porque ellos tenían una programación que brindar y bueno, hay que comprender eso también. Pero bueno, finalmente para complacer a todo el mundo hubo que jugar en los horarios de la liga. Ese fue uno de los problemas. Los otros problemas fueron justamente los árbitros. ¿A quiénes vas a poner de árbitro para esos 7 juegos? Porque hay que planificar los 7 juegos. Y no solamente a quiénes, porque lo que más se pensaba era el árbitro principal de cada juego. Y entonces, ¿quién va a ser el árbitro número 1? Es decir, el del juego número 1 o el del juego número 6. Y los juegos que podrían ser ya una finalísima. Por ejemplo, el juego número 4, Ya, pensando en que uno, adelante, claro. desde ahí en adelante, tú comienzas a ubicar los árbitros. Y por supuesto, nosotros para seleccionar los árbitros nos basamos pues en las evaluaciones que se habían hecho durante la temporada y quienes habían sido en ese sentido los mejores evaluados del 1 al 7, y así procedimos, aunque tuvimos que como quien dice, pues con pinza hacer aquel trabajo, ¿no? Ese fue otro de los problemas. No estamos hablando en un orden de problemas, si es que lo podemos llamar así, pero eso fue otra de las cosas que sucedió. Después la seguridad en los estadios, que la seguridad siempre en los estadios corresponde a los equipos, pero tuvimos varias reuniones con gente de seguridad para que se hicieran las cosas de otra manera, no lo habitual que se hacía siempre durante la temporada, porque es que era una final Caracas-Magallanes. Y bueno, dentro de tantas cosas, todo el mundo, empezando desde los
vamos a decir, de las oficinas públicas, de los que querían ir para el estadio a ver el juego, Caracas Magallanes, y eso causó distintos inconvenientes que, bueno, afortunadamente no le correspondió directamente a la liga resolver todo eso, porque eso lo resuelve cada equipo con sus tickets y sus cosas. Pero bueno, al final, afortunadamente, esa final, valga el término, terminó felizmente y bueno, la paralización del país, como tú apuntaste, fue una cosa extraordinaria. Que no es la primera vez que eso ocurría, porque normalmente en los juegos de temporada, Caracas Magallanes, el país se podía paralizar y hay anécdotas de eso. Los Juegos Caracas Magallanes para mí era como una costumbre, porque cuando trabajé con los Leones en el circuito, por supuesto que yo estaba en todos los Juegos Caracas Magallanes, no solamente en el universitario, sino en el estadio de En Valencia. Valencia. Sí, y entonces, bueno, yo más o menos sabía cómo era la cosa y yo estando en la liga, se me ocurrió en una ocasión, yo tenía otra actividad durante el día y andaba encorbatado. Normalmente uno no anda encorbatado, pero esa vez andaba encorbatado y dije, no, yo voy a ir para el estadio de una vez, no me voy a quitar esta corbata. Y bueno, me voy encorbatado para el estadio pensando que voy a estar allá muy tranquilo. Y de pronto en el palco de la prensa, que también era un problema, siempre fue un problema, estaba yo parado ahí porque yo no, había que, se le brindaron los asientos que correspondían a la liga, se le brindaron unos invitados que no recuerdo quiénes eran. Y yo me quedé parado ahí. Lo que pasa es que, claro, como yo soy periodista también, los periodistas ahí me prestaban sillas y ellos estaban, sobre todo los que estaban en los circuitos trabajando, cuando la silla no estaba ocupada me la prestaban, pero yo estaba paradito allí y de pronto me doy cuenta, eso fue como en el segundo inning, que el árbitro Harreby, era un muchacho norteamericano, para el juego de pelota, pero yo no veo razón para que paren el juego de pelota, ¿no? Y él para el juego de pelota y empieza a hacer señas para el palco, que alguien, no sé, él hacía señas, que él quería que alguien bajara, que alguien fuera a hablar con él, pero ¿y qué pasa? Bueno, yo bajé por el lado del dogado de los Leones y cuando entro al dogado propiamente dicho, no el clubhouse, sino el dogado, el manager, que era Phil Regan, todavía Phil Regan dirigía a los Leones en aquel momento, me dice en claro español, él no hablaba mucho español, pero ya le estaba aprendiendo, pero en claro español me dice, el fotógrafo, el reportero gráfico, pues, pero él me dijo, el fotógrafo sí tiene responsabilidad, sí es culpable, el árbitro tiene razón, me dijo. Y entonces yo empecé a entender un poco, ¿no? Cuando llego a donde está el árbitro, me dice, mira, el fotógrafo que estaba ya en la línea de cal, en el left field, estaba montado sobre la línea de cal, tratando de hacer una foto o algo así, y él paró el juego y lo mandó a que se quitara de la línea de cal. Y el fotógrafo le hizo con una seña de esas, tú sabes, eso ese con el dedo de la mano, y el árbitro inmediatamente, bueno, usted está expulsado ahora, usted no se va a apartar de la raya, sino está expulsado, fuera. Y el fotógrafo era un fotógrafo del Diario Nacional, no lo vamos a mencionar, es un amigo. Y él estaba en el dogado, él se había salido del terreno para ver si el árbitro continuaba el juego y se quedó en el dogado ahí de los Leones. Y él me dice que yo no he hecho mi trabajo y yo quiero hacer mi trabajo y si no hago mi trabajo me pueden votar. Y yo le digo, no te van a votar, vale, yo voy a hablar con tu jefe, que el jefe en esa época de la página deportiva era Salomón Escalona. Bueno, lo cierto es que al final él accedió a irse, Salomón mandó a que buscaran otro fotógrafo y lo mandaran, y por supuesto hizo el trabajo que ellos tenían previsto y el juego se reanudó, pues, pero después de 15, Un 20 buen tiempo. minutos en ese teje-maneje, pues como podemos llamarlo. Esa fue una de las cosas más impresionantes que yo recuerdo de un juego Caracas Magallanes, porque la gente estaba ya agitada, la gente en realidad no sabía lo que estaba pasando. Le quería preguntar además que, haciendo memoria de los 28, casi 30 años que estuvo en la liga, le quería preguntar si considera que la liga, bueno, fue creciendo y estuvo en su época de oro del 93 hacia adelante, porque
además de que a nivel de taquilla fue subiendo, creo que también a nivel de transmisiones fue un éxito y creo que eso se fue consolidando ya cuando se dio la presidencia de la primera del señor Ramón Guillermo Aveledo, que bueno, coincidió también con el paro, pero de ahí en adelante parece que el boom y el sentido de pertenencia que tuvo la Liga de Béisbol fue mucho más allá. Yo te puedo hacer un resumen en ese sentido porque yo tenía un criterio, yo simplemente era el gerente general de la liga, el cuarto a bordo de la junta directiva y mi trabajo era de oficina, tanto en lo administrativo como en lo deportivo. Pero sí tenía mis criterios. Bueno, yo antes de estar en la liga, bueno, como periodista hice cobertura de béisbol, como comentarista de Cardenales y de Caracas hice cobertura de béisbol. Y yo tenía un criterio, porque había quejas de los equipos, que el público no asistía con regularidad a los estadios, salvo los juegos Caracas-Magallanes que siempre estaban full. Y entonces yo les decía que había que hacer transmisiones, más transmisiones de televisión, porque mi teoría era que si tú haces transmisiones de televisión, el espectáculo, el béisbol es un espectáculo, llega más a la gente lo aprecia mucho más, lo motiva mucho más, aunque debo decir y debo reconocer que la radio fue una cosa y sigue siendo pues, una cosa sensacional y de primera línea para el béisbol. También tengo cuentos, vamos a decir cuentos personales o circunstancias personales con relación a la radio. Y el doctor Oscar Prieto estaba de acuerdo conmigo. Es más, él me dice, mira, si hacemos más transmisiones de televisión en el béisbol, la gente donde no hay equipos, porque solamente hay 8 equipos para 7 ciudades, porque acuérdate que La Guaira y Caracas están en Caracas. La gente, por ejemplo, donde no hay béisbol, vamos a decir San Cristóbal, Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar, Maturín, etcétera, para nombrar algunas ciudades, están pendientes del béisbol. Y si tú le das televisión a esa gente, la gente va a tener más cerca pues el espectáculo. Y da la casualidad que hubo una oferta, no sé de dónde vino, pero la oferta era que transmitieran en la televisión los juegos del campeonato, que lo transmitieran Venevisión y Televen. El doctor Oscar Prieto me dice, mira, mañana hay una reunión en la noche porque hay una propuesta para Venevisión y Televen. Ellos van a compartir las transmisiones. Yo quiero que tú vayas, me dice, porque tú estás de acuerdo con las transmisiones de televisión. Hay varios equipos que no les gusta porque dice que si transmiten mucha televisión, la gente deja de ir al estadio para ver el juego por televisión. Y bueno, fuimos a la reunión y se acordó que Venevisión y Televen transmitieran el béisbol. Yo creo que eso le dio un empuje al béisbol extraordinario en esa época que tú dices. Y entonces, aparte de que hubo el compromiso de la oficina de estar más organizado, más pendiente, sobre todo del calendario, pendiente también de los árbitros para que el espectáculo fuera pues lo que merece ser. Y por eso pues yo estoy de acuerdo contigo que esa época fue una época, yo no sé si de oro, pero fue una época extraordinaria para el béisbol, de un crecimiento pero vertiginoso, y que bueno, han pasado muchas cosas que paralizaron aquello, pero que eso desde el año 93, eso permaneció, no sé, como unos 20 años más o menos. Yo siempre he pensado que el tema del béisbol en Venezuela va totalmente amarrado a la cultura del venezolano y por eso decía que hay un sentido de pertenencia extraordinario en todos los niveles, porque de repente tú vas a una empresa, vas a trabajar y ese día, desde el presidente de la empresa hasta la persona que limpia o cualquiera, te puede hablar de béisbol y es algo que está metido dentro del venezolano. Eso era un plus que le daba a la liga un cierto nivel. Sentía que en un país en el que también las instituciones suelen decaer, la liga estaba bien posicionada y se sigue manteniendo ese aspecto en Venezuela. Los propietarios de los equipos han hecho el gran esfuerzo para mantener esa institución en pie. La liga en este momento va por 75, 76 años por allí.
Y yo recuerdo que habían unos bancos que tenían 100 años. El diario El Impulso tenía más de 100 años funcionando. Y esos bancos que tenían 100 años funcionando dejaron de funcionar. El Impulso ahora mismo nada más está digitalmente, pues. No es El Impulso que en una ocasión tuvo 2 ediciones, una en Carola y otra en Barquisimeto. Y todos los primeros de diciembre se celebraba pomposamente el cumpleaños del diario El Impulso en Barquisimeto. Y la Liga es una de las pocas instituciones, por supuesto hay otras, pero una de las pocas instituciones que se mantiene después de 75 años. Se mantiene, y yo sigo pensando que se va a mantener, porque no solamente porque tienen unos propietarios empeñosos, sino porque el público quiere el béisbol. Tiene sus críticas muy fuertes, que yo creo que son razonables en muchas de ellas, incluso así como tú dices, sentido de pertenencia. La gente comúnmente te dice cómo debes tú organizar tu equipo. La gente dice, yo quiero que tal equipo tenga un pitcher de esta categoría, yo quiero que este manager lo voten, yo quiero que eso lo dice. No solamente, bueno, ahora aprovechando las redes sociales, la gente tiene oportunidad de expresarse de esa manera, pero la gente siempre ha pensado así, pues que yo no quiero ese manager, yo quiero a tal jugador, yo quiero un mejor pitcher, yo quiero tal cosa. Ese cambio, ¿por qué lo hiciste? Yo no quería salir de ese pelotero. Bueno, señor Domingo, ya hablábamos del tema de la asistencia a los estadios, de las transmisiones de televisión, que creo que eso también fue un punto importantísimo para el crecimiento de la liga. Y en eso me quería detener también, porque en lo que fue la primera década del 2000, la liga llegó a meter casi hasta 2,5 millones de personas en los estadios. Fue un crecimiento sostenido al menos de 7, 9, 10 años. Y creo que fue un punto muy importante para lo que fue el crecimiento de la liga, y también no solo de la liga como tal, sino también del espectáculo. Bueno, sí, efectivamente, ahí pasaron varias cosas, ¿no? Yo insisto en aquello de la televisión, las transmisiones de televisión, que te llaman más público, porque cuando la gente se emociona en televisión, una de las cosas que ocurren es que le provoca prepararse para, esta semana voy al estadio, invita a los hijos, invita a los sobrinos, invita a la familia, etcétera, lo que convenga para él, para la persona, y aparta un día, 2 días para ir al estadio, porque la emoción que le provocó ver los juegos en televisión le permite eso, pues ir al estadio. Pero además de eso, hubo varias cosas con relación a la presencia de jugadores de primera línea en nuestro béisbol. Muchos jugadores de Grandes Ligas llegaban a jugar en la final de la temporada, en diciembre, algunos en noviembre, pero eso llamaba la atención para los fanáticos, aparte de que la liga tuvo, yo diría que la gran suerte, no sé si llamarlo de esa manera, pero que los campeonatos eran muy parejos, las rondas eliminatorias, hasta el último día del calendario regular, había 1 o 2 juegos que eran vitales para la clasificación de este o el otro equipo. Y eso, por supuesto, llamaba mucho la atención de la gente, y el fanático se sentía satisfecho. Y por supuesto, cuando llegaba el round robin, que era lo que ocurría para entonces, la gente tenía más presencia en los estadios. Y eso fue lo que provocó pues esa cifra tan importante que señalaste, que la liga llegó a tener más de 2 millones durante la temporada en los estadios. ¿Y qué pasó al final? Bueno, los jugadores, por distintas razones, que no viene al caso mencionar, pero eso ocurrió, y dejaron de presentarse en nuestro béisbol. Había mucho problema en los últimos, diría, yo recuerdo que había mucho problema de seguridad, y los jugadores no querían tentar, pues, vamos a decir, la suerte de estar en Venezuela y tener problemas por seguridad. Es lamentable decir esto, pero eso ocurrió, eso fue así. Y los peloteros
más importantes empezaron a alejarse, ya ni siquiera querían ir a finales de diciembre o estar preparados para ir a jugar los playoffs, y fatalmente pues comenzó a declinar ese auge que tuvo la liga en los momentos cuando hablamos de tal tema. Así que bueno, eso es lo que yo creo que sucedió, y espero pues que todas esas cosas se puedan superar para que volvamos a tener unos campeonatos bien competitivos. Y todo el mundo lo dice, mira, los peloteros extranjeros que han estado en Venezuela siempre recuerdan con cariño el béisbol que se juega en Venezuela, porque muchos de ellos se percataron que, no, que el béisbol, el público es exigente, el mismo béisbol en sí es exigente, y bueno, siempre lo recuerdan con cariño. Hay jugadores aquí estadounidenses, o incluso no estadounidenses, sino cubanos o mexicanos que andan por aquí, por Estados Unidos, y recuerdan mucho la liga venezolana por la competitividad que siempre ha tenido ese béisbol. ¿Cómo se prepara, para los que no saben, los que no están metidos en el medio, cómo se prepara una temporada de béisbol desde el inicio, pasando por la convención, el tema del calendario, que siempre lo hace una comisión entre los equipos, van sacando el calendario, se van afinando detalles? ¿Cómo es ese procedimiento y cómo se va viviendo a medida que va avanzando la temporada? En lo que termina el campeonato de cada año, al día siguiente uno se está preparando para el próximo. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta en la liga de béisbol es la normativa, las reglas, la constitución de la liga, junto con las demás leyes que tiene la liga, que no son muchas, porque lo que tiene es unos estatutos y tiene unas condiciones de campeonato y tiene otros reglamentos que hay que revisarlos para saber dónde se falló la temporada anterior y corregir, etcétera. Incluso llevar eso para la convención. El primer gran paso es que durante la Serie del Caribe hay una reunión de los equipos en la Serie del Caribe, donde se hace una especie de preconvención. Es una reunión cortísima, ni siquiera es un día, donde se hace una especie de agenda de qué es lo que se va a tratar en la convención como lo más importante. Eso es vital. Pues cuando está en Caracas se hace una jornada después de que termina el campeonato, en febrero, después de la Serie del Caribe, se hace una jornada de reflexión. Y esa jornada de reflexión es que cada equipo dice, esto lo hice mal, tengo que corregirlo. Esto lo hice bien, lo puedo repetir, puedo hacerlo. Y le sugiere a los demás equipos que lo hagan de esa manera. Eso le da mucha vitalidad a la liga, porque allí en la liga, a pesar de las rivalidades, vamos a decir, deportivas, hay una unión empresarial, vamos a llamarla de esa manera, porque la liga es un espectáculo, porque la liga es una empresa, tiene 8 dueños, porque hay 8 equipos, pero eso es una empresa que funciona como tal. La liga va preparando la agenda de la convención, y cuando se hace esa convención, que dura 2 días y medio, 3 días, inmediatamente la liga se dedica a trabajar en los puntos acordados en esa convención y comienza el gran trabajo, dependiendo de lo que diga esa convención. Mira, hay que mejorar los árbitros, hay que hacer un día más el curso de árbitros, hay que invitar a árbitros nuevos, lo que se decida hay que hacerlo. Y por eso es que el trabajo, después que termina la temporada, es tan intenso, porque siempre hay algo que hacer en relación con lo que haga falta, pues, para que los campeonatos sean mejores. Cuando ya se acerca octubre, para el comienzo de la temporada, con un calendario que lo prepara una comisión que empieza a trabajar justamente al día siguiente de terminar cada temporada, porque en la convención tienen que presentar un proyecto de calendario que sirva para todos, que les guste a todos, que nadie quede descontento. Aunque eso casi nunca se logra, ¿viste? Siempre hay 1 o 2 equipos que están descontentos, pero bueno, como se aprueba por mayoría, se aprueba el calendario, y bueno, los descontentos al final se olvidan de qué fue lo que les provocó el descontento. Señor Domingo, ¿cree que parte del éxito que ha tenido la liga es que, además de que es privada, se ha mantenido siempre quizás como un negocio, en el mejor sentido de la palabra, un negocio familiar? Porque
Cardenales, con la familia Oropesa, siempre ha sido muy reservada en ese aspecto. La familia Machado con el Zulia, en su momento Morales Prieto con Leones, el señor Panza con Tiburones. ¿Cree que el éxito de la liga también fue quizás como esa hermandad que había entre los dueños de equipos, a pesar de que la liga fue creciendo? Entró luego la organización Cisneros, entró el señor Tobias Carrero luego con Bravos de Margarita, la liga fue evolucionando, pero cree que quizás el éxito pudo haber sido esa parte de que fuese una liga quizás familiar, por decirlo de esa forma. No te sabría decir exactamente si se puede enfocar de esa manera, porque ciertamente Cardenales sigue siendo una familia. El señor Adolfo Álvarez, que en paz descanse, era el propietario del equipo hasta el día de su fallecimiento, pero luego se lo entregó a sus hijos, a su gente vinculada, y hay gente de la sociedad barquisimetana o larense en general que está incorporada pues a la compañía que maneja Cardenales de Lara, dirigida siempre por el licenciado Humberto Oropesa y toda la familia pues. Lo mismo podríamos decir de las Águilas del Zulia con la familia Machado, y yo creo que hasta allí, porque ya después de eso, varios equipos, por ejemplo el Caracas, ya lo maneja los Cisneros, aunque no lo maneja en conjunto, vamos a decir la familia Cisneros o el grupo Cisneros, sino la familia, lo maneja una sola persona de los Cisneros, donde incluso hay otras personas de los Cisneros que no tienen nada que ver con el equipo, pero está manejado desde ese punto de vista que lo podemos llamar, para adecuarlo, pues lo podemos llamar corporativo. Exacto. Lo mismo pasó con Bravos de Margarita, en el caso de la familia Carrero, y yo diría que Caribes, aun cuando Caribes tiene dos propietarios nada más, que son Maglio Ordóñez y el ingeniero Grusca, pero ellos funcionan, vamos a decir, de una manera también al estilo corporativo, y es un equipo, bueno, que ha mejorado su gerencia, yo diría que 100%. Los Tiburones de La Guaira, que antes la manejaba de manera impresionantemente bien una sola persona, que era el señor Pedro Padrón Panza. Y bueno, y después que pasó todo lo que pasó, que el equipo quedó en manos de empresarios que bueno, que como todo el mundo en Venezuela les gusta el béisbol, pero no tenían la visión que en principio tenía el señor Padrón Panza, que puede haberse equivocado en muchas cosas, pero que él lo manejaba solitario con la gente pues, que lo ayudaba en la oficina. Y podríamos decir que los equipos Magallanes y Aragua, que son unas fundaciones, también se manejaron de manera distinta, porque todas las directivas que tenían los Tigres de Aragua eran unas directivas como provisionales, no eran los propietarios, vamos a decir, de la divisa en sí. Y lo mismo pasa con Magallanes, aunque por tantos años un grupo de personas estar dirigiendo tanto los Tigres como a los Navegantes, más los Navegantes que los Tigres, siempre ellos mismos tuvieron, yo diría que la fortuna, o tuvieron el acierto de ellos, se alternan, ese grupo de personas que es numeroso, ellos se alternan en quién va a ejercer la presidencia y le dan plena autonomía para que se dirija al equipo Magallanes desde la oficina. En el equipo Tigres de Aragua, que también es una fundación, funciona un poquito diferente, pero sigue siendo una fundación. Pero es que aún estando funcionando de esa manera los equipos, no todos, pero funcionaba bien. Funcionaba bien. Si algo le ha pasado a la liga, si algún problema ha tenido para los declives que ya hemos conversado, siempre han venido desde afuera, pues. Siempre han venido desde afuera. Porque, bueno, yo creo, ya esto es una opinión muy personalísima mía, la liga, por todo el éxito que ha tenido desde que nació, con sus inconvenientes, ha sido exitosa, y yo creo que hay gente, bueno, que está interesada en estar dentro de la liga, que es donde está el éxito. Y a propósito del tema de las sanciones de la FA, que ya es algo también que es externo, porque no tiene nada que ver ya la liga en ese aspecto con el tema de Magallanes y de Tigres.
¿Cree que al final se pueda llegar a un acuerdo para que se levanten las sanciones? Más allá de que creo que el trabajo que ha hecho el señor Palmisano también ha sido bastante bueno. ¿Es posible que se pueda lograr algún tipo de solución en el mediano plazo? Bueno, A fíjate, pesar de que es para una medida gubernamental, o sea, es algo totalmente externo. observar un caso como ese, el tema de las sanciones y de la OFA y todo eso, que es eminentemente un caso político de Estado, la verdad que uno no sabe ni siquiera qué opinar. Y si tiene que opinar algo, no es muy bonito que digamos, ¿no? Yo prefiero dejar eso para las personas que saben del tema y que ojalá lo puedan resolver, porque tiene solución. Y la solución es muy simple. La solución es que tú no tomes en cuenta que tanto Magallanes como Aragua son fundaciones y que las gobernaciones de cada estado están vinculadas con la estructura, vamos a decir, administrativa del equipo. Eso es una nimiedad, yo lo veo como una nimiedad, porque eso es una participación. La gobernación tiene una participación. Eso no es que la gobernación hace lo que le da la gana, por decir algo, ¿no? Y en Magallanes, un equipo tan popular como ese, de tanta tradición, de tantos años, y los Tigres de Aragua, que es un equipo que es muy consolidado, con muchos títulos. Bueno, no le van a hacer caso a un gobernador porque el gobernador es el que manda más y porque el gobernador está vinculado a un sector político. No, yo creo que eso al final, incluso si hay algún político dentro de esos dos equipos metidos, él termina convenciéndose que la política ahí no le sirve para nada, porque ahí manda el béisbol, ahí manda el deporte, ahí manda la lógica. Y cuando digo esto, estoy emitiendo una crítica, dice, por lo menos los políticos en Venezuela, desde que yo tengo uso de razón, quizás un poquito más factibles de que tenga buena opinión de ellos, es los políticos que heredamos, por decir, yo digo heredar porque, bueno, esos políticos estaban allí cuando yo empecé a ver ese mundo, pero los políticos actuales no merecen ninguna confianza, ninguna. Incluso, señor Domingo, también incluso hasta con los trámites todo se fue haciendo más engorroso, incluso hasta con los trámites de Cadivi, que todos los años eran gestiones y papeleo tras papeleo y esperar casi siempre hasta las últimas semanas, pero bueno, se aprobaban los recursos al final. ¿Eso generaba quizás un estrés adicional de cara a las temporadas? Bueno, sí, sí, eso generaba un súper estrés, porque déjame decirte que cuando empezaron esos controles de cambio, que empezaron, si mal no recuerdo, en la época del doctor Caldera, o quizás antes, el doctor Luis Herrera Campins, empezaron esos controles de cambio. A mí me encomendaron que ideara algo para hacer la solicitud. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, yo sugerí que se pidiera una sola cantidad a nombre de la liga y que presentáramos una documentación, y así se hizo con un cuadro esquemático donde todos los equipos iban a recibir por igual las cantidades que se compraban, porque siempre yo insistía, esos dólares los está comprando la liga. Y había, la ley del momento decía que los entes deportivos, profesionales o aficionados, los entes para artistas plásticos, etcétera, tenían derecho a hacer solicitudes de divisa. Pero eso con el tiempo se convirtió en un súper dolor de cabeza, porque a pesar de que se seguía haciendo de esa manera, con un esquema bien elaborado, bien establecido, había personajes, no solamente en Cadivi, sino en el IND para su época y después el Ministerio del Deporte. Había personajes que se atribuían, creo yo, poder de decisión en algunos detalles. Nosotros, por ejemplo, poníamos, mira, el equipo tal va a tener gastos de hotel cuando viaje fuera de Venezuela
de tal forma. Y entonces había una persona que decía que esos gastos no podían ser. Ese para mí era un atravesado ahí, por no decir que era un loco, porque no sabía de lo que estaba hablando, pues. Exacto. Él no sabía, él tenía que meterse dentro de la liga y saber cómo eran los gastos de la liga. Pero bueno, eso, tú sabes, se solventaba porque uno decía, Se no, bueno, sorteaba. Sí. se sorteaba, pero eso causaba un estrés, porque entonces, ¿cómo tú convencías a una persona terca que decía que no se podían gastar $150 en una noche de hotel, sino había que gastar $60? Y dice, bueno, este duerme, y perdóname esta expresión tan grotesca que voy a decir, este duerme en la pensión el vómito. Imagínate tú. Porque además que hay que tener unos estándares con los peloteros Claro, no profesionales. solamente los estándares, sino desde el punto de vista humano Claro. claro, y los estándares, porque si tú vas a tratar con unos gerentes como lo eres tú mismo en Santo Domingo o en San Juan de Puerto Rico o en Panamá, donde sea que tú vas, y entonces tú no lo puedes invitar a su hotel porque él da lástima. Hay que ser bien franco y decir las cosas como son. Claro. Y te estoy hablando de un detallito, porque mira, en Cadivi eso era un dolor de cabeza triple, porque bueno, le decían a uno cosas insólitas que bueno, ni siquiera vale la pena repetirla porque eran insólitas y son insólitas. Pero bueno, eso pasó también y afortunadamente pasó. Ya se superó. En 2 meses arranca la temporada de béisbol, va a tener su nombre, creo que es un acierto tremendo de parte de la liga. ¿Se esperaba quizás un reconocimiento de ese tipo y cómo se prepara para vivir esta temporada que va a arrancar en 2 meses en reconocimiento a su persona? Yo algunas veces, yo he dicho bastantes cosas, ¿no? De ese tema. Y yo que tuve 28 años en la liga, siempre para la convención había un punto que decía nombre del campeonato. Y entonces había un perfil ya preelaborado de a quién se le iba a otorgar el nombre del campeonato. Bueno, debo decir con toda franqueza que yo no cumplo esos perfiles. Esos perfiles los cumplían personas que fueron propietarios de equipo, que fueron gerentes de equipo, que tuvieron una destacadísima actuación en la vida de la liga, que colaboraron de manera desinteresada con la liga. Todo era ese. Yo simplemente durante 28 años fui un empleado de la liga. Por supuesto, a mí me gustaba que se cumpliera la Constitución. Los equipos se molestaban porque de pronto, mira que, sobre todo cuando había peleas, mira que sancionaron a tal pelotero porque estaba en una pelea y eso es injusto porque ese pelotero, bueno, hubo una vez un pelotero que aparentemente estaba fracturado de un golpe que le dieron en una trifulca de esas colectivas, pero el pelotero salió sancionado. Entonces, bueno, pero ¿cómo vas a sancionar a un pelotero que está además lesionado? Ese tipo de cosas, pero la norma, la Constitución decía lo que había que hacer y se hacía. Y bueno, eso fue lo que yo hice desde el punto de vista de mi posición como gerente, pues. Es decir, cúmplase la ley. A mí me dijo una vez Rubén Mijares, que en paz descanse, un gran amigo, periodista deportivo de primera y sobre todo en materia de béisbol, me dijo, mira, acabo de escuchar por parte del señor Phil Reagan, que bueno, Phil Reagan yo creo que adoptó a Venezuela como segunda patria, ¿no? Entonces él decía que como él había estado en todas partes del Caribe, incluso aquí en Estados Unidos, en las ligas menores y en béisbol de grandes ligas, él dice que en Venezuela daba gusto jugar al béisbol porque allí la liga era justa con todo el mundo. Eso se lo comentó Phil Reagan a Rubén Mijares conversando de lo que pasaba en la liga venezolana y él como partícipe pues, de tantos años con varios equipos y que sigue participando dentro del béisbol venezolano de alguna manera, aunque tú lo veas uniformado tanto en grandes ligas o en otra en Dominicana o en cualquier otra liga, pues, pero y entonces eso es cuando me dieron Domingo Álvarez, bueno, la verdad que debo agradecerle a los equipos, debo agradecerle a los que promovieron mi nombre para eso y por supuesto, eso es
una emoción muy especial, muy especial. Y me estoy preparando y bueno, estaré en Venezuela para el momento, porque bueno, antes de yo llegar a la liga, ya yo pensaba estar en la liga, porque yo escuchaba los juegos por la radio cuando era un muchacho, cuando era un estudiante ya de bachillerato, y yo escuchaba los juegos y me enteraba y seguía el béisbol, y yo decía, yo pensaba, mejor dicho, en algún momento yo debo estar ahí en ese punto. Eso que están haciendo hay que corregirlo. Eso se logró en parte, no se logró totalmente, pero bueno, logré estar allí y te repito, estoy agradecido, altamente agradecido. Sí, no, y nosotros agradecidos con todos ustedes, señor Domingo, el trabajo que hicieron a lo largo de tanto tiempo en la liga. Yo soy de los que piensan que la liga es una marca país. Creo que todos los que llegamos, y siempre recuerdo a Humberto Acosta, todos los que llegamos al periodismo deportivo fue gracias al béisbol en muy buena medida y gracias a lo que se hizo en la liga. Al menos la generación que represento fue así, fue un enamoramiento con la liga y con los equipos de béisbol que creo que fue muy bonito porque además se hizo un gran trabajo a nivel organizativo. Para finalizar, señor Domingo, ¿cómo le gustaría que fuese recordado su paso por la liga? ¿Cuál cree que quizás fue la medida más importante que usted pudo haber implementado para el crecimiento de la liga? A mí me correspondieron hacer varias cosas en la liga, pero recuerdo una porque estaba vinculada directamente con los comunicadores sociales, es decir, con los colegas, con los periodistas. Yo soy periodista de la transición, cuando se hizo el movimiento de renovación en la Universidad Central de Venezuela para cambiar incluso desde el nombre de la escuela de periodismo o de otras escuelas, que se hizo así como se llama una renovación. La, la, la primera promoción de periodismo en la Universidad Central de Venezuela, en esa renovación, y donde yo estaba en esa primera promoción, ya éramos comunicadores sociales. Bueno, y como comunicador social me tocó implementar un sistema, un método muy sencillo para que los fotógrafos no estuvieran por allí, por el terreno de juego, para que los periodistas pudieran hacer su trabajo mejor, tanto en el terreno de juego como en el dogado, como con la gerencia de los equipos. Y ese trabajo que me ayudó mucho Rubén Mijares fue, por ejemplo, poner una cosa sencilla, hacer unas jaulas en los estadios, porque acuérdate que esos estadios todos son viejos, y entonces hubo que hacer lo que nosotros llamamos jaulas, es decir, y se inventó una cosa ahí, pues, para que los fotógrafos estuvieran dentro de esas jaulas y no pasara lo que pasó en aquel cuento que te conté con el Magallanes y el fotógrafo que se montó sobre la raya y el árbitro lo expulsó. Para que no pasaran esas cosas, bueno, se hizo ese pequeño trabajo para que los fotógrafos hicieran con más comodidad su trabajo, para que los reporteros pudieran incluso a través del jefe de prensa de cada equipo hacer su trabajo, que es lo importante, y que además ese trabajo de los reporteros, tanto los gráficos como los reporteros de escribir, favorecía a la liga, porque eso es lo que hace favorecer a la liga. Es más, a mí un presidente de equipo, cuando eso se concluyó, es decir, se empezó a hacer ese trabajo, me dijo, tú no sabes el alivio que me ha dado tener un jefe de prensa en el equipo, porque antes me llamaban 100 veces durante un día para preguntarme cosas del equipo y ahora eso se lo delegué al jefe de prensa, me decía ese dueño de equipo. Bueno, ese tema tan sencillo, dentro de muchos temas, es uno de los que más, creo yo, en lo personal me complace, porque fue facilitar el trabajo para los comunicadores sociales. Puedo decir también que tratamos de implementar, y al final no sé qué ha pasado con eso, pero tratamos de implementar un premio para los fotógrafos, los reporteros gráficos con la mejor fotografía. Y bueno, aquellos reporteros gráficos que son grandes amigos estaban muy contentos con esa iniciativa, porque ellos dicen que eso era un incentivo para ellos, hacer unas buenas gráficas del béisbol y al mismo tiempo participar y ganarse y llevarse un cheque para, como dicen ellos, para llenar un poco la nevera. Muchísimas gracias, señor Domingo. De verdad, muy contento de volver a estar en contacto con ustedes después de tanto tiempo. Gracias siempre por las atenciones que nos dio en Venezuela cuando estuvo al frente
de la liga y bueno, por supuesto siempre invitarlo, bueno, que esté siempre en contacto con nosotros, con la prensa y que nos podamos ver en una nueva oportunidad. Bueno, Tony, muchas gracias. Estamos siempre a la orden y bueno, ojalá pues que el béisbol siga como siempre lo deseamos, que esté muy bien y que la gente lo disfrute. Muchísimas gracias, señor Domingo, amigos. Hemos llegado al final de la entrevista con el señor Domingo Álvarez, exgerente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Por supuesto, nosotros los invitamos siempre que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que estén pendientes, por supuesto, a las próximas entrevistas que estaremos realizando. Muchísimas gracias.